Muy buenas noches y bienvenidos médicos de la red Conectimed a esta su sesión virtual. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de acompañarlos en esta moderación de este evento titulado Enuresis, Perspectivas Interdisciplinarias. Agradecemos a Good Nights por haber hecho posible esta plática virtual y promover el conocimiento acerca de la enuresis en la comunidad médica. Es comunidad médica que está en activo, son ustedes los médicos de Conectimed. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 12% de la población de entre 5 y 10 años padecen enuresis. Me parece que es un dato bastante significativo. Esta perdura en un 3% de la población adolescente y en un 1% en adultos. La enuresis es la segunda condición crónica más común durante la infancia. Se define como el escape involuntario de orina en niños mayores de 5 años en más de 2 noches por semana, por lo menos durante 3 semanas consecutivas. La enuresis puede ser primaria, que es monosintomática, o no monosintomática, o puede estar asociada a otro tipo de trastornos, y a esta se le denomina como enuresis secundaria. Cabe destacar que al ser una condición con influencia de diversos factores, su tratamiento y pronóstico sigue un curso variable. Por lo tanto, la enuresis en niños debe ser abordada de manera multidisciplinaria para una mejor comprensión y en cada caso, así, poder implementar estrategias terapéuticas adecuadas. Esta noche el tema será abordado con una perspectiva multidisciplinaria, primero desde un enfoque pediátrico y después desde la perspectiva urológica. Para ello me complace presentar a dos médicos especialistas que por su trayectoria y experiencia estoy seguro que harán de esta una sesión sumamente rica en cuanto a su contenido. Ellos son la doctora Bárbara Rivera Pereira. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, cuenta con alta especialidad en urología pediátrica en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muy buenas noches, doctora Bárbara. Buenas También noches, nos, Pablo. muy Buenas buenas noches. noches. Gracias a También nos todos. Gracias. acompaña el doctor Jorge Enrique Leonor Jiménez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en pediatría médica en el Centro Médico La Raza, especialista en cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuenta con alta especialidad en cirugía de trasplantes en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y además es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Muy buenas noches, doctor Jorge. Buenas noches a todos. Bien, pues antes de comenzar, les recordamos que a lo largo del evento podrán enviar sus preguntas a través de la sección de chat y contaremos con 30 minutos para responder las dudas y comentarios que nos hagan llegar. Asimismo, les comento que esta plática otorga reconocimiento por parte de la AMEMCO, que es la Asociación Mexicana para la Educación Médica Continua AC, el cual se les hará llegar por correo electrónico en días posteriores al evento. Y bueno, sin más quisiera dar la palabra inicialmente al doctor Jorge Enrique, quien nos hablará del tema de hoy desde un punto de vista pediátrico, para que después se aborde el tema desde la perspectiva urológica. Por favor, doctor Jorge Leonor Jiménez, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bien, como ya Pablo comentó un poco, el tema de hoy, que es enuresis, es un tema que ya vimos que se han tratado en pláticas previas. Ya se ha explicado de forma amplia lo que es la enfermedad y de la necesidad del tipo de manejo. Nos gustaría hacer una mini encuesta acerca de el tipo de población que ustedes llegan a ver durante su práctica médica. Así es, podemos lanzar, por favor, ahí está ya la primera pregunta, doctor. Y efectivamente, la primera pregunta es, ¿ha tenido contacto con pacientes con enuresis en su práctica médica? Sí o no, es nada más una encuesta para nosotros poder saber que el doctor, en este caso el doctor Leonor, sepa, conozca más a la audiencia. Bien, ya tenemos el 48% de la audiencia ya contestó la
la encuesta, ya estamos en el 55, vamos a esperar que llegue al 65% de respuestas para tener ya una buena muestra. Perfecto, ya estamos, cerramos ahí. Y bueno, vemos que el 56% de los médicos dice que sí ha tenido contacto con pacientes con enuresis y el 14% no ha tenido. Entonces, bueno, esta es la audiencia que tenemos el día de hoy, doctor. Adelante, ahora sí cedo la palabra. Bien, dentro de la perspectiva del tratamiento, del manejo, del diagnóstico de la enuresis, debemos establecer primero lo que la enfermedad en sí necesita de un manejo multidisciplinario de la misma. Es una patología que tiene muchas implicaciones y en ocasiones puede ser mal diagnosticada porque a veces no lo toman de tanta importancia, puede no sospecharse por lo mismo o incluso se puede presentar una dificultad inherente al diagnóstico, a veces por tabú dentro de la familia o por un largo etcétera que tiene la familia y no llegan a buscar una ayuda oportuna. Algo importante a enfatizar en esto es el manejo multidisciplinario, que empieza desde el médico de familia o el médico general con una sospecha oportuna de la patología. Esto va a hacer que se derive de forma adecuada posteriormente al pediatra, al cirujano pediatra, al urólogo pediatra, al psicólogo y a últimas fechas nunca hay que dejar de considerar el manejo por parte de terapia física y rehabilitación, que se ha visto que, bueno, en ocasiones no se considera, ¿no? No hay una clínica como tal, o bueno, no hay muchas clínicas que lleven a cabo este tipo de manejo multidisciplinario en forma conjunta. Sin embargo, uno de los objetivos a futuro es establecer ese trabajo conjunto, ya que es parte fundamental en el manejo de este tipo de patologías que son un poco complejas y el manejo en algunos casos nos puede llevar a un éxito. Todas las ramas de la medicina que acabo de comentar van a actuar de forma conjunta y la solución oportuna en la mayoría de los casos. Sin embargo, no hay que perder de cuenta, más bien no hay que perder en mente que toda esta información que ya se tiene al alcance es importante poder enfatizarla para poder determinar o diagnosticarla de forma oportuna. Pero ante todo eso, entonces vamos a establecer qué es la enuresis. Ajá. ¿A qué llamamos enuresis? Como bien comentó Pablo al inicio, enuresis, eh, hay algunas definiciones muy implícitas, sin embargo, debemos de considerar que es la incontinencia urinaria intermitente que se produce durante el sueño, que es la enuresis nocturna. Este término en general puede definirse o utilizarse para la incontinencia urinaria diurna o la nocturna, que nos ayuda más bien a aumentar un poquito o clarificar un poco más la definición de esta patología. Bien, parte de la enuresis o de la definición también debemos de considerar no hay un consenso como tal, sin embargo, considerando que es una fuga de orina en discreta cantidad intermitente, el ICE-10 refiere como una micción involuntaria por las noches, lo refiere como mínimo durante 3 meses en pacientes donde ya la enuresis debe ser inaceptable durante la noche. Es un poco variable, pero en general se considera 5 años como una edad adecuada para considerar que esto ya tiene un buen control de esfínteres y que no podemos considerarlo dentro de la fisiología normal. Ahora, ¿cuántas veces debe de pasar esto para considerar enuresis? Dentro de diversos artículos, aunque no hay un consenso, pero sí consideramos que debe de pasar al menos 2 veces al mes en pacientes menores de 7 años o al menos una vez en los mayores de 7 años, considerando estos rangos de edad, siempre y cuando no tengan alguna alteración neurológica o tengan algún otro agregado. El DSM-5
refiere que es la micción solamente en la noche, ya que algunos, bueno, la consideración diurna o nocturna o enuresis nocturna. Si consideramos que es solamente en la noche, le debe de corresponder a 4 episodios a la semana en algunos casos, y eso debe de ir disminuyendo con la edad, pero la infrecuencia cuando es menos de 4 episodios por semana también debe de considerarse a partir de los 5 años principalmente. Ahora, considerando que la enuresis es una enuresis nocturna, ¿cómo vamos a poder clasificarla o a qué le llamamos? ¿Cuál es la definición o cuál es más bien la división que vamos a poder dar en cuanto a la enuresis? La enuresis la vamos a considerar con como dos clasificaciones con 2 subdivisiones cada una. Primero hay que considerar la enuresis monosintomática. Esta es una enuresis en un niño que no tiene ningún otro síntoma en vías urinarias bajas. Ya explicarán ahorita, posteriormente, lo que son los síntomas de vías urinarias bajas y cuándo considerar que es únicamente monosintomático. Y la enuresis no monosintomática, que es la enuresis en un niño con otros síntomas de vías urinarias bajas. Y ahí, bueno, hay una gran gama de signos o de datos que nos pueden llevar a eso. Una incontinencia diurna durante el día, la urgencia miccional, la poliacuria, si hay ardor, etcétera. Cualquier otro síntoma que nos agregue a considerar que no tiene ningún otro síntoma. Entonces, la primera subdivisión es si es monosintomática o si es no monosintomática, porque eso va a ser parte del inicio para considerar el tratamiento o la ruta diagnóstica que podremos hacer. Ahora, la otra subdivisión es la enuresis primaria o secundaria. La enuresis primaria es cuando un niño que nunca ha permanecido previamente seco por la noche. Eso en un periodo de al menos 6 meses. Entonces, si tenemos un niño que ya llegó a un adecuado control de esfínteres y que así se mantuvo bien por un periodo menor a 6 meses, vamos a considerar que es una enuresis primaria. Si es mayor a 6 meses, es cuando vamos a considerar la enuresis secundaria, que por definición es un niño que ha permanecido previamente seco por la noche durante un periodo de al menos 6 meses. Entonces, esta subdivisión de enuresis, que es de la importancia en cuanto a la ruta diagnóstica y terapéutica, es primero si es monosintomática, si es no monosintomática, si es una enuresis primaria y si es una enuresis secundaria. Bien, ahora, dentro de la epidemiología de la enuresis, esto en general ya mencionó algunos datos a nivel nacional. Sin embargo, hay diversas series donde la prevalencia es un poquito variable, pero en general llegamos a un periodo donde en los niños de 6 años se presenta entre el 10 y el 13% de la población en tipo de enuresis primaria. En los niños de 10 años, que es la segunda columna, vamos a ver que entre los 6 y el 8% se puede llegar a presentar. Ahora, de esta enuresis del global, la enuresis va a ser primaria hasta en el 80% de los niños y va a ser monosintomática casi en el 90% de los casos aproximadamente. Ya vimos, bueno, ya nos comentó que puede llegar hasta el 1, bueno, hasta el 2% en algunos casos, o 3% después de los 14 años, va bajando, pero puede llegar a permanecer hasta la edad adulta, hasta en un 2%. La enuresis en los niños, ese grupo va siendo variable, va disminuyendo con la edad, pero sí puede llegar a presentarse en general después de los 14 años hasta en un 2%, y es donde debemos de establecer ese manejo multidisciplinario
para poder llegar a un tratamiento adecuado, porque sí hay que considerar que a veces gran parte de la población no se puede lograr a tener un control adecuado de este tipo de enuresis. Algo importante a relevar es que la enuresis tiene una prevalencia de 1.5 hasta 2 veces más en los hombres que en las mujeres. Y eso persiste en general esa prevalencia hasta la pubertad. Y bueno, eso ya tiende a ir disminuyendo posteriormente a los 10 años. No se ha encontrado en general algún tipo de razas, aunque sí lo refieren algunos artículos que es mayor en los pacientes de raza negra o incluso en orientales principalmente, pero no se ha definido muy bien todavía este tipo de prevalencia. Ahora, ¿cuáles son los datos o cuáles son los factores que pueden llegar a determinar este tipo de padecimientos? Primero, la aproximación diagnóstica que nos va a llevar a cuáles son las más frecuentes o cuáles son los factores más frecuentes para considerar. Lo primero, ya que vimos que si es primaria o si es monosintomática, hay que descartar alguna patología orgánica. Esto se puede hacer con un buen interrogatorio. Podemos ir estableciendo que si es una enuresis primaria o si está acompañada de algunos otros datos. De ahí la importancia que ya les explicará posteriormente la doctora Rivera del diario miccional, que eso ya lo irán viendo, ¿no? Ahora, dentro de la patología orgánica que debemos de descartar o enfatizar, durante la exploración y el interrogatorio, hay que descartar pues que no tenga infecciones urinarias. Cuando hay malformaciones nefrourológicas, recuerden que si es una infección de vías urinarias repetitiva, siempre hay que descartar alguna malformación desde el primer evento. Pacientes con insuficiencia renal, con hipercalciura, con diabetes incluso, hay que ir descartando este tipo de patologías primero antes de considerar como una enuresis monosintomática y primaria. Pacientes que tienen afecciones a nivel del sistema nervioso central, que tienen problemas neurológicos a nivel lumbosacro o incluso pacientes con epilepsia, que bueno, hay un descontrol de esfínteres y eso no lo vamos a considerar como una enuresis. Pero siempre hay que considerar todas las patologías orgánicas antes de pensar en que hay alguna otra patología. Patología psiquiátrica hay que considerar también en pacientes que vi que ya tuvieron alguna plática en cuanto a dentro del manejo multidisciplinario, la parte psicológica no hay que tenerla tan aparte, ¿no? Siempre va a ir de la mano, pero lo primero siempre, aparte de que no necesariamente, o bueno, antes pensaban que era solamente un trastorno psiquiátrico, luego vieron que era un trastorno orgánico y bueno, ahora hemos visto que todo en conjunto siempre nos va a llevar a un adecuado diagnóstico y por lo tanto un manejo adecuado. Entonces, aquí podemos ver que para llegar a enuresis siempre hay que establecer si es una patología orgánica o si no lo es. ¿Cuáles son las características de la enuresis? De ahí la importancia del interrogatorio para poder determinar y orientarnos hacia el tipo de enuresis, que es lo que estamos viendo, y factores de riesgo. Factores de riesgo ahí es un poquito controversial, porque algunos lo manejan en cuanto a la actitud de los papás, en cuanto a la actitud que tienen con los niños que tienen esto y que no consideran que pueda llegar a ser una patología como tal y no buscan una ayuda adecuada, ¿no? También está la parte orgánica en cuanto a antecedentes familiares. También se ha visto que es un factor que puede llegar a entorpecer tanto el diagnóstico a tiempo como a considerarlo. Las características de la familia, si hay conflictos familiares, que es parte del manejo o de las causas a nivel psicológico que debemos de considerar como un factor de riesgo.
nacimientos de hermanos, fallecimientos de familiar, cambio de domicilio, si estuvo recientemente hospitalizado, incluso se ha llegado a considerar incluso hasta el clima, ¿no? Pero todos estos son factores que debemos de ir determinando con un adecuado interrogatorio, con una exploración física para poder llegar de forma adecuada e irnos hacia un tratamiento adecuado. Y ahora la doctora Rivera les explicará ya ampliamente la parte del diagnóstico y cuál es el tratamiento hacia la parte ya más, eh, pues llegamos a la parte quirúrgica, pero más bien al tratamiento médico que pudiéramos considerar. Doctora Rivera, por favor. Doctor, agradecemos al doctor Leonor por compartir sus conocimientos y a continuación cedemos la palabra a la doctora Bárbara Rivera, quien abordará el tema desde una perspectiva urológica, de acuerdo a lo que nos comenta el doctor Leonor. Adelante, doctora Rivera. Hola, muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, como comentó el doctor Leonor, ya ustedes habían tenido un par de pláticas desde la perspectiva psicológica y también desde la perspectiva pediátrica general. Vamos a seguir un poco más ahondando hacia la parte urológica. Bueno, como ya lo comentó el doctor, pues lo más importante siempre para cualquier diagnóstico pues es una historia clínica. Esta historia clínica va a estar enfocada principalmente al diario miccional, en donde esta herramienta nos va a ayudar a saber o a conocer objetivamente cómo es que está orinando este niño, tanto en la noche como en el día, porque muchas veces los papis no están con el bebé o no se dan cuenta de que él está orinando muchas veces, cuántas veces está orinando, si tiene algún problema para orinar que no esté refiriendo, si tiene mucha urgencia, por ejemplo. Necesitamos obtener un volumen estimado de las micciones. ¿Por qué? Porque esto nos puede orientar a que haya un problema vesical agregado. Es muy importante identificar si estos niños tienen LUTS. ¿Qué son los LUTS? Es el acrónimo para Lower Urinary Tract Symptoms, síntomas del tracto urinario bajo. Estos síntomas son datos irritativos de la vejiga, principalmente en estos pacientes. Hay escalas ya validadas para saber si es que están presentes o no estos LUTS en los niños. Dentro de esta historia inicial, evaluación inicial, tenemos que ver que es muy importante el hábito intestinal, porque muchos problemas de la enuresis se han relacionado a problemas de estreñimiento, por ejemplo. La historia familiar, como ya lo mencionaba el doctor Leonor, los antecedentes perinatales como de hipoxia, tenemos que saber cuánta agua toma este paciente, hay que tener en cuenta si ya tuvo o no tuvo infecciones de vías urinarias, porque esto nos orienta hacia un padecimiento que sea más bien secundario más que primario, alteraciones psicosociales, trastornos de déficit de atención, depresión, ansiedad. Realmente, bueno, como ya también lo mencionó el doctor Leonor, antes se creía que la enuresis tenía una causa psicológica, pero más bien ahora se piensa que el tener este problema afecta psicológicamente a los niños, porque incluso se ha demostrado que estos pacientes tienen menor autoestima respecto a sus pares, que sí son continentes en la noche, y pues genera muchos sentimientos de depresión y ansiedad, pero estos no son lo que originan la enuresis, sino que la enuresis son la que los causa. El estrés familiar, pues obviamente también contribuye a perpetuar este padecimiento, y el entrenamiento, bueno, si jamás logró un entrenamiento de esfínteres, también tendremos que pensar en una causa secundaria. Aquí está el diario miccional. Este es el diario que yo les mando a mis pacientes. Tiene las indicaciones de cómo lo tienen que llenar. Es básicamente llevar un registro con hora, ahorita les señalo, aquí está. Es básicamente llevar un registro de a qué hora se levantó, cuánta orina o cuánto volumen urinario tuvo ese día que se levantó, si tuvo urgencia, si tuvo necesidad de cruzar las piernas, bailar,
hacer algo para no orinarse, si tuvo dolor, ardor, si tuvo algún escape de orina, si tuvo que cambiarse al respecto, cuánta agua y a qué hora lo consume en el día y cómo son sus evacuaciones. Este diario miccional se pide que se haga durante 3 días completos. Lo ideal es que fueran 3 días seguidos, pero a veces eso es difícil porque los niños están en la escuela y no se puede, entonces aunque sea un sábado, domingo, sábado o sábado, domingo, domingo, el punto es que se haga este diario miccional durante 3 días para darnos una idea de cómo es que está orinando este bebé. Además del diario miccional, es muy importante, bueno, esa es la escala de Lutz que ya les había comentado. Es muy importante dentro del diario miccional, aparte, hacer una recolección durante 2 semanas de cuánta orina hacen en la noche. ¿Por qué? Porque el saber si están orinando mucho en la noche nos ayuda a tener una idea del mejor tratamiento. ¿Por qué? Bueno, ahorita regreso a eso. La exploración física, que es muy importante porque esto nos puede orientar hacia una enuresis secundaria cuando hay alteraciones en la espalda baja, los pliegues glúteos que no sean simétricos, por ejemplo, alteraciones cutáneas como mechones de pelo, hoyuelos sacros, o que el pliegue interglúteo sea muy corto, que las nalgas sean muy planas. La exploración neurológica con las extremidades inferiores, los reflejos, la sensibilidad, la coordinación y la fuerza. Es muy importante ver si el bebé puede caminar de puntas y de talones. Esto nos da una idea de que la integridad de las raíces sacras está bien. Igual el reflejo bulbocavernoso nos habla de las últimas 3 raíces sacras. Y la exploración genital, a veces, bueno, yo entiendo, tanto los niños como los papás son un poco renuentes a la exploración genital, pero a veces podemos encontrar alteraciones tanto en el meato urinario como en la posición del ano, alteraciones dérmicas, y sería muy importante observar el chorro urinario, principalmente si pensamos en una enuresis secundaria. Bueno, como ya había comentado el doctor Leonor, la enuresis es monosintomática o no monosintomática, dependiendo si se asocia con otras alteraciones, como los síntomas urinarios bajos, infección de vías urinarias de repetición y disfunción vésico-intestinal. Ahorita voy con lo de la cantidad de orina en la noche. Muy bien. Primero, es muy importante cuando estamos viendo, me voy a adelantar un poquito y ahorita voy a regresar a esta diapositiva, ¿sale? ¿Por qué decía lo de la orina en la noche? Bueno, hay que saber que la enuresis tiene 3 principales factores o 3 principales causas o contribuyentes a que se presente. Primero se habla de que los niños con enuresis tienen un umbral alto para despertar o alteraciones respiratorias, una producción nocturna de orina aumentada. Por eso es importante valorar qué cantidad de orina hace este niño en la noche, y también una capacidad o actividad vesical alterada y que se puede estar acompañando de una disfunción vésico-intestinal, ¿ok? Entonces, estos 3 factores son las 3 cosas que tenemos que valorar en un niño con enuresis. Y entonces, ahora sí me regreso un poquito a la evaluación inicial. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo duerme mi niño, necesito preguntarle a los papás si ronca, si duerme con la boca abierta, necesito hacer un diario miccional para saber si cuánta orina está produciendo en la noche, si cuánta orina produce durante el día, cuánta agua toma. Y necesito saber su capacidad vesical y eso también lo voy a ver en el diario. En el diario me va a dar una buena idea de cuánta orina puede guardar este niño, si orina muchas veces en el día, si orina pocas veces en el día, si los volúmenes urinarios en la noche son abundantes, si son pequeños, y también necesito saber cómo está evacuando, porque muchas veces los papás dicen, sí, evacúa bien, va al baño 3 veces al día, pero hace 3 bolitas, una bolita cada vez que va al baño. Entonces, eso no es evacuar bien. Ok, entonces el primer problema que tenemos cuando hay un niño con enuresis es que tiene un umbral para despertar elevado. ¿Qué quiere decir?
que el niño, a pesar de que tenga la vejiga llena, puede no tener esta sensación de tener que levantarse y entonces no se levanta. La vejiga está llena, él está súper dormido y entonces lo que hace es que se va a mojar antes de levantarse. Enfocado a problemas quiere decir que si estamos detectando que nuestro bebé tiene un umbral para despertarse alto, la mejor estrategia para él sería una alarma de enuresis o una alarma nocturna. Estas alarmas son, como su nombre lo dice, una alarma que puede ser con sensibilidad, con vibración o con sonido, que se pone ya sea en el brazo o como un cinturón y tiene un clip o sensor que va conectado hacia la ropita interior del bebé, bueno, del paciente. Esto lo que hace es que empieza a condicionar al cerebro, porque cada vez que empieza a mojarse o que el sensor detecta que hay una pequeña gota de orina, entonces va a sonar, va a vibrar y el paciente va a despertar. Entonces, cuando despierta, contiene y va al baño. Entonces, deja de mojarse. Esta herramienta es controversial sus resultados, pero se han reportado éxito hasta del 80% y es la que tiene como mayor resultado a largo plazo, que es un condicionamiento del cerebro. Es muy importante ver si nuestro paciente tiene ronquido, respiración oral, mandar a otorrinolaringología, porque esta de la respiración oral o una mala calidad en la ventilación durante la noche se favorece la anuresis. El segundo punto, la producción nocturna de orina. Es muy importante medir el volumen urinario nocturno junto con la primera orina del día. Aquí esto se registra en el diario miccional. En el diario miccional van a ponerle, se mojó en la noche, ok, fue tanto. Y luego hizo pipí 7 de la mañana y fue tanto. Entonces ahí ya tenemos un volumen. ¿Cómo vamos a saber qué volumen orinó en la noche? Para esto nos ayuda este tipo de ropa interior desechable. ¿Para qué? Porque nosotros podemos medir la ropa interior desechable cuando esté seca y entonces ya una vez que el paciente tiene una pérdida de orina, podemos medir la ropa interior y más o menos hacer la conversión, que 1 mililitro es 1 miligramo, entonces ya sabemos cuánto pesó el pañal, la ropa interior desechable, y es la cantidad de orina junto con la primera orina del día. Para esto es muy importante conocer la capacidad vesical esperada. Hay muchísimas fórmulas para calcular esta capacidad vesical, o sea, cuánto es lo normal que un niño tiene que poder tener dentro de su vejiga. Estas fórmulas que están de este lado nos ayudan a calcular la capacidad vesical en diferentes edades. Esta se va a calcular siempre hasta los 12 años de edad. Después de los 12 años se considera que la capacidad vesical ya es la de un adulto, que es más o menos 390 mililitros. Si nosotros vemos que el volumen urinario de la noche más la primera orina del día rebasa más del 130% de la capacidad vesical esperada, podemos pensar que este paciente tiene una producción nocturna de orina elevada, ¿ok? ¿Cuáles son las fórmulas? Por ejemplo, aquí les puse la fórmula de Koch, que es 30, edad en años más 2 por 30. Esta de Keter, que es 32, 2 por edad en años más 2 por 32. Entonces, hay varias fórmulas. Esta también es de él, pero es para mayores de 2 años, menores de 2 años. En niños menores de 1 año utilizamos su peso más 7. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que las han calculado de diferentes formas, entonces cada uno la ha publicado, unos las calcularon por cistomanometría, otros por cistoscopía, otros por cistouretrograma, entonces, pero son las fórmulas que más se utilizan, la de Koch y la de Kaplan. Bueno, entonces necesitamos saber si están orinando mucho. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre una producción aumentada de orina y también necesitamos distinguir entre datos de una vejiga hiperactiva, ¿ok? Es muy importante saber que también tenemos que descartar que este paciente no tenga poliuria. ¿Por qué? Porque los pacientes, por ejemplo, con diabetes insípida o con diabetes mellitus pueden tener poliuria que agrava el padecimiento de la enuresis, ¿ok?
Si nosotros detectamos que nuestro paciente lo que tiene es una producción aumentada de orina durante la noche, el tratamiento es la desmopresina. La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina, cuyo pulso se ha visto que puede estar disminuido en pacientes con enuresis. Entonces, al reponer esta desmopresina, esta vasopresina, nosotros lo que hacemos es disminuir la producción nocturna de orina. Entonces, por lo tanto, el paciente puede mejorar su problema de enuresis, ¿ok? El éxito se ha reportado hasta el 70%. Hay dosis sublinguales o por vía oral. En este caso no se recomienda el nasal, porque hay más datos de sobredosis. Debemos evaluar el efecto a la semana. Si es que el efecto a la semana fue favorecedor, la podemos usar hasta por 6 meses con un retiro gradual. Obviamente siempre existe el riesgo de recidivo. La capacidad, y por último, la capacidad de actividad vesical o la disfunción vésico-intestinal también es otro factor de la neuresis. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es descartar si nuestro niño tiene síntomas urinarios bajos, o sea, LUTS, que pueden ser, estos síntomas se dividen en dos, en síntomas de almacenamiento, o sea, que a la vejiga le cuesta trabajo guardar la pipí, o en síntomas de eliminación, o sea, que la vejiga no puede sacar bien la pipí, o estos síntomas pueden ser mixtos. Los síntomas de almacenamiento son la frecuencia. Lo normal es que un niño orine entre más de 4 y menos de 8 veces, o sea, de 4 a 7 veces durante el día. Si esto está incrementado 8, 9, 10, 11, 20 veces al día, eso ya no es normal, es poliuria. Urgencia, que las ganas de orinar sean súbitas, que el niño no pueda contener esta pipí en lo que llega al baño, que tenga que, por ejemplo, bailar, la danza, le dicen la danza de la pipí, o que tenga, por ejemplo, que sentarse, cruzar las piernas, sentarse sobre el talón, o sea, con el talón haciendo una presión hacia los genitales para evitar la salida de la pipí. La nicturia, que los pacientes se levanten a orinar, eso tampoco es normal. Normalmente todos tendríamos que poder dormir toda la noche sin levantarnos a orinar. Y el dolor vesical, puede ser disuria o puede ser un dolor vesical, un dolor suprapúbico, y eso puede ser un síntoma irritativo bajo sin necesariamente ser una infección de vías urinarias. Eso también es muy importante. Los síntomas urinarios bajos o LUTS de eliminación, pues un globo vesical palpable, pujo o tenesmo vesical, que el paciente le cueste trabajo iniciar la micción, que el chorro de la micción sea débil, sea delgado, que sea intermitente, que tenga goteo terminal. Cuando nosotros ya hicimos un diario miccional y vemos que este paciente, por ejemplo, orina muchas veces al día, tiene un volumen urinario disminuido, tiene urgencia, tiene frecuencia, estos son datos de una vejiga hiperactiva, ¿ok? Y los síntomas de eliminación de un vaciamiento disfuncional. También es muy importante saber que en estos pacientes se puede asociar estreñimiento hasta en un 25% de los casos. Cuando hay una alteración vesical con un estreñimiento, hablamos de un síndrome de eliminación disfuncional. Es muy importante saber si está estreñido o no, porque incluso muchas veces el estreñimiento, el tener un recto lleno de materia fecal, afecta la capacidad vesical y favorece las contracciones no inhibidas del detrusor. Entonces, esto favorece la anuresis. En el caso que nosotros, gracias al diario miccional, detectamos que nuestro paciente que tiene enuresis tiene una capacidad vesical disminuida, tiene mucha urgencia, tiene datos de una vejiga hiperactiva, pues lo que tenemos que hacer es usar anticolinérgicos, principalmente oxibutinina o tolterodina. La oxibutinina nos ayuda a relajar el detrusor, es un antiespasmódico, ¿ok? Anticolinérgico. Lo ideal es que se den dosis cada 8 horas porque su vida media es muy cortita, pero se puede dar cada 12, incluso cada 24 horas, dependiendo de en qué momento se presentan más estas contracciones no inhibidas del detrusor y también dependiendo de los efectos adversos que tengamos. Si
el paciente ya es un paciente estreñido, primero tenemos que tratar el estreñimiento antes de dar oxibutinina, porque si no lo vamos a empeorar. Está obviamente contraindicado en pacientes que tienen disfunción del vaciamiento, porque lo que va a hacer la oxibutinina es que va a relajar el detrusor, y un niño que no puede orinar definitivamente puede hasta taparse, presentar una retención urinaria aguda. Los efectos se evalúan a la semana y hay que dar ciclos de 4 meses y suspender, y se puede reiniciar si hay recidiva. Bueno, este árbol de decisiones es de la ESPU, donde nos dice que, por ejemplo, un niño mayor de 5 años que tiene enuresis nocturna, tenemos que hacer un cuestionario detallado de sus síntomas, tanto diurnos como nocturnos. Tenemos que hacer nuestra evaluación física y un uroanálisis. Bueno, esto es principalmente si tiene antecedentes de infección de vías urinarias, pero también se puede llegar a hacer. Tenemos que hacer un diario miccional de 2 o 3 días, principalmente de 3 días, y hay que medir el volumen urinario tanto nocturno como de la primera mañana del día por al menos 2 semanas, ¿ok? Y aquí nos dice que para que se pueda medir este volumen urinario es donde podemos utilizar este tipo de ropas desechables. Y ya dependiendo, si pensamos que nuestro paciente tiene otras cosas, por ejemplo, que tiene datos de una enuresis secundaria, que tiene algún padecimiento agregado, ya sea urológico, neurológico, podemos hacer incluso otro tipo de evaluaciones o estudios, por ejemplo, la uroflujometría. En esta evaluamos cómo es que el paciente orina, pero ya son métodos. La uroflujometría en sí no es un método invasivo, porque únicamente el paciente se sienta en un sillín y orina hacia un embudito, y entonces nosotros podemos ver el patrón urinario, que nos va a dar una indicación si este paciente tiene alguna disfunción miccional. Pero normalmente se hace en pacientes en los que sospechamos una alteración urológica concomitante. Ultrasonido en casos de infecciones de vías urinarias, principalmente febriles, y referir al otorrinolaringólogo si es que pensamos que nuestro paciente tiene algún problema de la vía respiratoria. Y además, obviamente es muy importante la referencia al psicólogo, no tanto porque pensemos que la enuresis está causada por una causa psicológica, sino por todo lo que les afecta a estos pacientes, no solamente a los niños, sino a su familia, para que nos apoyen, para llevar un buen tratamiento y para la aceptación del mismo. Lo más importante cuando ustedes tengan a un paciente con este problema es pedir toda esta información. Y mientras pedimos toda esta información, vamos a dar medidas de soporte. ¿Cuáles son las medidas de soporte? En las medidas de soporte, lo que vamos a tener que hacer es decirle al paciente, bueno, en lo que tenemos la información, en lo que vamos empezando, lo más importante es regularizar la micción. Esta micción se tiene que regularizar adquiriendo una posición adecuada y orinando con horario. Las nenas tienen que orinar sentadas con los pies apoyados en un banquito, con las rodillas bien abiertas y discretamente inclinadas hacia adelante. Y los varones tienen que orinar parados en un banquito, para que el chorro de la orina venga desde abajo hacia arriba, con las piernas relajadas. Todo tiene que ser muy relajado para favorecer la salida de la orina. Una ingesta adecuada de líquidos en el día, pero es muy importante restringir los líquidos 3 horas antes de irse a dormir. Aquí es vital regularizar hábitos intestinales. Hay niños que, regularizando el estreñimiento, se regulariza también el patrón miccional. Entonces, es muy, muy importante hablar con buenos hábitos dietéticos, pero también es muy importante que si con esto no se puede mejorar, tenemos que usar laxantes, ¿ok? Aunque sea de forma alternada, pero siempre manteniendo un buen patrón evacuatorio. Y medir el volumen urinario durante 2 semanas, el volumen en el calzón desechable más la primera uresis del día. Esto nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos a qué problema tiene mi paciente. Mi paciente tiene un umbral alto para despertar, tiene problemas en la vía respiratoria, mi paciente está produciendo mucha orina en la noche, o mi paciente tiene alteraciones en la capacidad vesical o su vejiga no está andando bien, o tiene una disfunción vésico-intestinal o un síndrome de eliminación disfuncional. Ya vimos que depende a cada problema hay un tratamiento.
¿cuál sería el tratamiento? Bueno, si mi paciente tiene problemas para despertar, pues una alarma de enuresis. Si mi paciente tiene problemas para respirar, pues hay que mandarlo al otorrino. Si mi paciente tiene mucha orina en la noche, pues hay que empezar desmopresina. Pero si mi paciente no produce mucha orina en la noche y yo le doy desmopresina, pues no me va a ayudar, ¿ok? Si mi paciente tiene problemas vesicales, pues podemos empezar con un anticolinérgico, ¿ok? Y entonces ya después empezar con el tratamiento, ya sea nada más con alarma de enuresis y con un seguimiento regular, o podemos utilizar medicamentos como la desmopresina o los anticolinérgicos. Y si no hay ninguna mejoría en 4 semanas o no hay un buen apego al tratamiento, pues ahí tenemos que reevaluar. Tenemos que ver si mi paciente no me di cuenta que tiene algo extra o si mi paciente necesita más apoyo psicológico porque no está llevando bien el tratamiento que le estamos dando, ¿ok? Y bueno, por el momento, por mi parte sería todo y espero que si hay alguna duda, ahorita la platiquemos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Rivera por compartir sus conocimientos. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo, previo a esto, le quería preguntar, doctora Rivera, si esta última lámina, la de la toma de decisiones, la pudiéramos compartir con nuestra audiencia, porque creo importante al momento que tengan que enfrentar una situación de enuresis con sus pacientes, pues tener esta hoja creo que puede ser un factor determinante que puede llevar desde, evidentemente, llegar a alcanzar al final para tener que remitir a otro especialista, revisar la cuestión psicológica, nuevamente el tomar las medidas, el volumen de micción, y bueno, como ya lo comentó, esto también con los artículos de ropa interior desechable que Good Nights tiene para los médicos y que los ofrece como una alternativa de apoyo, no una alternativa terapéutica. Y bueno, mientras se empiezan a acumular algunas preguntas, deseo hacer una mención especial justamente para Good Nights, quien ha hecho posible esta plática. Good Nights es ropa interior desechable para dormir diseñada para pacientes que presentan enuresis y que más allá de ser un tratamiento es un producto que puede evitar afecciones tanto para pacientes como para padres, además de lo que mencionaba la doctora, que puede servir también como una herramienta de medición. También es un aliado para sus pacientes en cuanto al tratamiento y como parte de esta presentación lo que busca la marca Good Nights es proveer información de calidad a médicos en activo y que ofrecen productos que ayuden a pacientes para enfrentar este padecimiento, pero bueno, sin afectar su calidad de vida. Muchísimas gracias. Vamos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas. Podemos activar la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí nuestra primera pregunta. Perdón. Ok, bien, vamos con la primera pregunta del doctor Jesús Manuel Amigón. ¿A partir de qué edad se puede iniciar tratamiento para enuresis? Esta me gustaría que si nos puede ayudar doctor Jorge Leonor y después complementarlo con la doctora Rivera. Bien, al inicio de la plática les habíamos comentado que, bueno, dentro de la división de la enuresis, para englobarlo completamente y de una edad aceptable, se consideran los 5 años como una edad apropiada para considerar cuando hay casos de enuresis. 5 años sería la edad. A partir de los 5 años, ¿de acuerdo, doctora Rivera? Sí, de acuerdo, ya que el niño haya cumplido los 5 años, incluso hay quien dice después de los 5 años, o sea, todavía a los 5 años le das un poco de tiempo, pero si a los 6 años no ha tenido una maduración o sigue con este problema, definitivamente hay que iniciar tratamiento. Claro, principalmente en hombres, que luego son los que tardamos un poquito más en tener ese control adecuado de esfínteres. De acuerdo. Bien, vámonos con otra pregunta. Esta la hace el doctor Jimmy Anzueto.
Buenas noches, gran explicación del tema y excelente plática. Doctora, va dirigido a la doctora. Buenas noches. ¿Hay una edad exacta definida para determinar la enuresis? Perdón si no escuchó la definición, gracias. Es nuevamente un poquito abordar del tema, pero bueno, aquí habla, de hecho en la propia definición se habla y se menciona también que es a partir de los 5 años y puede ir hasta la adolescencia y hasta la adultez en casos ya excepcionales, ¿cierto? Pero me gustaría, doctora, si pudiera complementar esta respuesta. Sí, como ustedes ya lo mencionaron, Pablo, doctor Jorge Leonor, al inicio de la plática, efectivamente después de los 5 años de edad ya podemos considerar que un paciente ya no es normal que tenga estos periodos de hacerse pipí en la cama. Entonces, después de los 5 años ya podemos pensar que tiene enuresis. Antes de los 5 años de edad, que un bebé se haga pipí en la cama todavía se considera normal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Galván. ¿Medicina física y rehabilitación puede aportar tratamiento? Me gustaría, doctor Leonor, nos apoya y continuamos con la doctora Rivera. Claro, como mencionamos al inicio, la enuresis actualmente, gran parte del abordaje debe de ser multidisciplinario. Obviamente depende mucho de las causas. Ahorita la doctora Rivera explicó muy bien cuáles son las posibles causas y cuáles son los posibles tratamientos que puede haber derivado de cada causa. Y bueno, en el caso de la disfunción vesical, a nivel neurológico, la medicina física y rehabilitación a través de implementación, de rehabilitación en el piso pélvico, claro que puede aportar un tratamiento importante en ciertos casos. Obviamente esto no es en todos los pacientes, siempre hay que individualizarlo, pero hay casos donde sí aporta bastante, de hecho. Muchas gracias, doctor Leonor. Doctora Rivera, ¿quiere añadir algo? Sí, efectivamente, bueno, la medicina física y rehabilitación, yo considero que principalmente para las enuresis que son no monosintomáticas, en pacientes con LUTS, con síntomas urinarios irritativos diurnos, cuando tenemos una vejiga hiperactiva, cuando tenemos una disinergia detrusosfinteriana, cuando tenemos una disfunción miccional, nos puede ayudar tanto nada más en terapia de rehabilitación con electroestimulación, con biofeedback, con estimulación del nervio tibial posterior, con estimulación de raíces sacras. Todo eso está dirigido a mejorar la capacidad de la vejiga tanto para guardar orina como en la capacidad de piso pélvico y de la vejiga para sacar esa orina. Pero ya nos vamos hacia un tema que es la disfunción miccional principalmente. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Doctora, este es del doctor Fernando Carvajal. Doctora, ¿qué experiencia tienen con imipramina o reboxetina? Ok, la imipramina se utilizaba antes para el tratamiento de la anuresis, principalmente pensando que la anuresis tenía una causa psicológica o de índole psiquiátrica. Sin embargo, más bien la imipramina tiene algunos efectos que son anticolinérgicos, que son relajantes de la vejiga y por eso nos ayuda con estos tipos de problemas de principalmente vejiga hiperactiva o contracciones no inhibidas del detrusor. Sin embargo, pues tiene riesgo de cardiotoxicidad y su efectividad en la anuresis es de cerca del 50%. Entonces, bueno, desde que yo me empecé a formar ya no estamos usando imipramina, realmente nos enfocamos más bien hacia oxbutinina o tolterodina, que tienen estos efectos anticolinérgicos sin tener el riesgo de la cardiotoxicidad principalmente. Y la reboxetina definitivamente nunca la he utilizado, desconozco si tenga alguna indicación realmente en el tratamiento de la anuresis. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, no sé si quiere añadir algo a esta respuesta. Bien, creo que tiene el micrófono cerrado, pero... No, ya dijo la doctora, realmente llegó en un momento en que se utilizaba mucho pensando en las causas psicológicas, pero bueno, el efecto adverso que nos ayudaba era la relajación vesical, pero realmente ahorita ya hay otros medicamentos que pueden sustituir esa parte, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta del doctor Silverio Aguilar.
Salvo su mejor opinión, sugiero realizar cistourteografía miccional dinámica y consultar al urólogo. Doctora, por favor, como uróloga, contéstenos. Primero, lo más importante es abordar al paciente y ver si se trata de una enuresis monosintomática, es decir, el niño no tiene síntomas urinarios irritativos diurnos, el niño por lo demás es sano, nunca ha tenido infección de vías urinarias y mucho menos infección febril de vías urinarias. Yo le diría que no, que con la exploración física, la historia clínica, podemos hacer un abordaje inicial. Si es un paciente que ya tuvo un tratamiento inicial para la enuresis y no tuvo mejoría, o si es un paciente que tiene una enuresis no monosintomática, es decir, detectamos que tiene alteraciones en el patrón miccional, además o está muy estreñido, además ha tenido infecciones, entonces definitivamente recomendaría enviar al urólogo y ya después valorar si se necesita hacer este estudio de entrada o podemos hacer algunos otros estudios antes de irnos hacia los estudios invasivos, porque a final de cuentas el cisturetrograma miccional pues implica colocar una sonda, implica la cooperación del paciente que tiene que orinar, o sea, son muchas cosas que a veces podemos iniciar, por ejemplo, con un ultrasonido renal, podemos hacer una uroflujometría con una monitorización de electromiografía perineal y no necesariamente irnos hacia este tipo de estudios de imagen, a menos que estemos sospechando en alguna malformación de la vía urinaria, que ahí sí sería muy importante tomarlo. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, cuando empezamos la plática, el doctor Leonor hizo referencia muy enfática acerca de que este padecimiento se tiene que tratar siempre desde un punto de vista multidisciplinario. Doctor, no sé si pudiéramos añadir un poco por ahí. No, realmente ya dijo la doctora lo enfocado a esta pregunta en especial, ¿no? Perfecto. Enuresis, gran parte del abordaje o de la aproximación diagnóstica va a estar en el interrogatorio, que es cuando vamos a descartar o sospechar que realmente sea una enuresis primaria monosintomática, que sería la principal en este caso, o bien si son algunas otras características como infecciones o malformaciones urinarias, que entonces sí ameritaría un estudio de un cistograma miccional. Pero siendo en el caso de enuresis, más bien es porque ya descartamos por medio de interrogatorio gran parte de las patologías orgánicas que pudieran indicarnos estudios como ultrasonidos, como el cistograma o algunos otros, pero vamos, sin descartar siempre con un adecuado diagnóstico, un adecuado abordaje, cuál es la patología adecuada, porque no porque se haga de la pipí en la noche es una enuresis, más bien hay que ver si no hay otra sintomatología, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta de la doctora Karina Herrera. ¿Puede haber enuresis en un paciente de 19 años? Adelante, doctora. Sí, como lo habíamos mencionado, hay enuresis que pueden llegar el paciente a la edad adulta con este problema. También a veces son pacientes que nunca han recibido tratamiento porque pues sigue siendo un tema un poco tabú, está muy estigmatizado o hay veces que pues los papás no le dan atención, hay veces en que los niños lo ocultan haciendo mecanismos, por ejemplo, mantenerse deshidratados para no orinarse y el día que se les olvida se orinan y son adultos que están intentando hacer como un coping, no sé, que llegan hasta la edad adulta con este problema. Entonces sí puede haber anuresis a todas las edades, desde los 5 años a todas las edades. En el caso de esta doctora, que es Karina Herrera, nos complementa su pregunta anterior, justamente aquí, dice, porque me acaba de llegar una paciente femenina de 19 años, con tics de ansiedad generalizada, y me refiere a que se está orinando en la cama. Y aquí sería muy importante saber, desde un principio, ¿siempre se orinó o es una enuresis primaria? ¿Nunca tuvo control de esfínteres o sí tuvo control de esfínteres de niña y después ha tenido pérdida del control de esfínteres? ¿Tiene alguna otra sintomatología urinaria
que sea de importancia porque pues ya es una persona grande, ya no podemos pensar, se está tardando un poquito en su desarrollo, o sea, ya tendríamos que indagar más en si tiene algún problema asociado y seguramente tiene síntomas urinarios también diurnos, no nada más enuresis. Y es muy importante saber que la enuresis puede provocar estos estados de depresión y ansiedad. O sea, pueden ser consecuencia de. Entonces, pues sí habría que abordar a su paciente, doctora. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta, doctor Leonor, por favor, nos ayuda. Es de el doctor Ulises Ramos, pregunta si el paciente no responde al tratamiento farmacológico, ¿habrá alguna otra alternativa o alternativas de tratamiento? Gracias. Eso creo que la doctora puede responderlo mejor. Adelante, doctora Rivera. Sí, efectivamente el tratamiento farmacológico es de gran importancia, principalmente si tenemos una alteración vesical o si tenemos una producción de orina incrementada durante la noche, pero pues se apoya mucho del tratamiento no farmacológico, por ejemplo, la alarma de enuresis. La alarma de enuresis que nos ayuda a controlar o hacer este condicionamiento del cerebro de que la vejiga está llena y que el paciente se tenga que despertar. Eso es muy importante. En segundo lugar, si ya es un paciente que tuvo tratamiento farmacológico y no responde, ahí es más importante aún descartar algún tipo de malformación o algún tipo de problema urológico que no se está detectando. O sea, y por ejemplo, hay algunos niños que no responden bien al tratamiento con anticolinérgicos, pero responden muy bien a la toxina botulínica inyectada por cistoscopía, por ejemplo. O hay pacientes que necesitan terapia de rehabilitación de piso pélvico, ayudando para mejorar la capacidad vesical, aunque no nos respondan bien para los anticolinérgicos. A veces también nos quedamos cortos en las dosis, no queremos dar dosis altas porque no vayamos a tener algún efecto adverso, entonces nunca alcanzamos dosis terapéuticas o el paciente no tolera los medicamentos porque presenta efectos adversos, entonces ahí hay que cambiar a algo tal vez un poco más invasivo, como la toxina botulínica, por ejemplo. Pero esto ya son casos más bien de problemas urológicos, más que una enuresis monosintomática. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctora. La siguiente pregunta del doctor Jesús Manuel Amigón. Si hay un factor agregado como depresión, si hay un factor agregado como la depresión, la psicoterapia puede ayudar. Doctor Leonor, ¿nos puede apoyar con esta? Claro, hay que recordar que el manejo, bueno, el tratamiento de la enuresis, incluso en los pacientes que es una enuresis primaria, que no tenemos un diagnóstico como tal de depresión, siempre el apoyo psicológico para el cómo tratar en la familia va a ayudar. Obviamente, si hay un diagnóstico ya de depresión, pues va a ayudar más a controlar el problema, o bien ver si no la depresión es secundario al problema de enuresis. Entonces va de la mano, habría que averiguar cuál fue primero, cuál es después, o si van las dos de la mano, pero siempre ese manejo multidisciplinario es lo que nos va a ayudar a tener una mejor tasa de éxito. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Alejandro Cordero. Buenas noches, doctor. ¿En qué casos está indicada la intervención quirúrgica en niños con enuresis? Ahora sí que me gustaría tener las dos respuestas, desde el punto de vista urológico, desde el punto de vista pediátrico. Adelante, doctor. Claro, bueno, empiezo para que complemente la doctora, que es la experta, pero bueno, ya comentó, ¿no? Gran parte del manejo en enuresis no es quirúrgico como tal, pero sí, bueno, se puede complementar más bien como con la aplicación de ciertos medicamentos, como la toxina, que ya les explicará, en ciertos casos, ¿no? Lo primero es determinar el tipo de enuresis que hay, si es monosintomática, si es primaria, si es secundaria, etcétera. Eso es lo que nos va a guiar a determinar si la intervención, ya sea por cistoscopía y la aplicación del medicamento, va a ser útil y qué pronóstico podemos esperar. Muchas gracias, doctor Leonor. Adelante, doctora Rivera. Sí, como lo mencionábamos, si acaso toxina
botulínica por cistoscopía. Sin embargo, estos pacientes ya son pacientes que pueden más bien tener algún problema urológico de base que hay que estudiar, y el tratamiento sería para ese problema urológico más que para una enuresis monosintomática. Ya estaríamos seguramente hablando de una enuresis no monosintomática. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos con la siguiente pregunta. Doctora, ¿me puede apoyar? Es de la doctora Elizabeth Rangel. Si un niño orina 3 veces en la noche, pero despierta, ¿ya no se puede considerar enuresis? Sí, efectivamente ya no estamos hablando de enuresis porque no está teniendo una pérdida involuntaria en la noche que moje la cama. Sin embargo, la nicturia, o sea, el no estar pudiendo descansar porque está despertándose durante la noche, pues es un dato de una alteración vesical de tipo de eliminación. Entonces, tendremos que valorar pues su vejiga con un buen diario miccional, una buena historia clínica, para ver qué problema tiene este niño, porque pues si no es normal que despierte en la noche, aunque no es enuresis, pero la nicturia tampoco es normal. Claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Quiere añadir algo, doctor? Bueno, no nada más considerar que hay que descartar patologías orgánicas también, una diabetes insípida, por ejemplo, que aumenta la producción de orina, etcétera, pues no tiene el problema de que se duerme y que amanece mojado, pero si se está levantando constantemente, habría que determinar precisamente dentro del interrogatorio cuál es el volumen estimado o la capacidad vesical, y el volumen estimado para considerar por qué está produciendo esa orina y no está teniendo un adecuado descanso, ¿no? Que sería lo principal en ese caso. De acuerdo, doctor, claro que sí. Bien, bueno, nos vamos a la siguiente pregunta de la doctora Rocío Galván Vargas. Las alteraciones como pliegue asimétrico y glúteos planos, ¿cómo influyen en la enuresis? Lo comentaba porque cuando estamos haciendo una exploración física, tenemos un paciente con enuresis, tenemos que buscar estigmas cutáneos o alteraciones que nos den indicios de que más que una enuresis monosintomática, se trata de una enuresis no monosintomática, o sea, de una enuresis que tiene alguna patología principalmente neurológica. Los pacientes que tienen alteraciones en la columna vertebral, en el desarrollo del sacro, en el desarrollo de los pliegues, o sea, en todo el desarrollo de la espalda baja y glúteos, pueden tener, por ejemplo, una espina bífida oculta que no estamos detectando. Entonces, o puede haber un mechón de pelo, una mancha, puede haber un bulto de grasita, un pliegue interglúteo muy corto, pero todo esto nos está llamando hacia que tenemos que descartar organicidad, o sea, tenemos que descartar que este paciente tenga alguna malformación que no está tal vez a simple vista y tiene enuresis como manifestación. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiere añadir algo, doctor. Tenemos un No, par no, de preguntas más. nada más enfatizar eso, que en estos casos de alteraciones anatómicas, más que influir en la enuresis, perdón, es detectar cuál es el origen de la enuresis, ¿no? Que no Ok, sea primaria. de acuerdo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos a 2 preguntas de terminar. Este es del doctor Servando Benjamín. ¿Está indicado el realizar urografía excretora? Nuevamente nos vamos a, dependiendo el paciente, si es un paciente que ha tenido infecciones de vías urinarias de repetición, si es un paciente que además de la enuresis tiene alteraciones diurnas, los LUTS, los síntomas urinarios irritativos bajos, si es un paciente que de alguna forma ya le hicimos un ultrasonido y tiene datos de un proceso obstructivo, o sea, ahí ya los estudios de imagen sirven para descartar organicidad, y una enuresis monosintomática, o sea, un paciente que únicamente tiene enuresis y por lo demás es un niño sano, no está indicado hacer estudios de imagen de entrada. Si es un paciente que tiene datos de alarma, que nos damos cuenta en el diario miccional que no está orinando adecuadamente, que ya tuvo infecciones, que no tiene un desarrollo adecuado, entonces ahí sí podemos empezar con estudios de imagen. La urografía excretora actualmente tiene muy poca
utilidad dentro de los medios de diagnóstico terapéuticos de la urología. Ya está un poco en desuso porque hay otros medios como los gamagramas renales o incluso una tomografía que nos dan muchos más datos sin el riesgo del medio de contraste, a veces sí con un poco más de radiación por la tomografía, pero nos da a final de cuentas más datos anatómicos y se consideran de mayor utilidad, pero siempre buscando organicidad. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Gusta añadir algo para esta pregunta? Nada, igual que en el caso anterior de la pregunta anterior de la exploración, en este caso del estudio, más bien enfocado a, si no es una enuresis primaria, más bien causas orgánicas, ¿no? Que es lo que hay que descartar primero. Y eso en el interrogatorio nos puede guiar y orientar. Y la urografía excretora, pues definitivamente ya está casi en desuso, ya hay otras alternativas que nos dan mayores datos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos con esta última pregunta. Dice, buenas noches, ante el uso de aparatos estimuladores sexuales pueden predisponer a aparición de enuresis en adolescentes y adultos de ambos sexos. Gracias a la pregunta, el doctor Aguirre. No sé cuál de los dos quisiera tomar la respuesta. Doctora, ¿nos podría ayudar? Realmente no tengo experiencia en este campo específicamente en el uso de aparatos estimulantes sexuales. Sí es cierto que la estimulación sexual puede estimular el detrusor y puede ocasionar contracciones no inhibidas del detrusor, pero así exclusivamente relacionado al uso de aparatos estimulantes, la verdad es que lo desconozco y desconozco su asociación con la neuresis, nunca lo he visto. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quisiera añadir algo, doctor Leonor. No. Bien. No. Bueno, pues esta fue la última pregunta que teníamos ya de esta plática. Y bueno, finalizamos así esta sesión virtual sobre enuresis, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora Bárbara Rivera y al doctor Jorge Leonor por su participación y por compartirnos su experiencia y conocimiento. Aquí quiero hacer mención de que a petición del doctor Leonor, fue que se decidió hacer esta plática en la que hubiera ambas especialidades, tanto la pediatría como la urología, y a mi parecer esto enriqueció la plática, la enriqueció en cuanto al contenido y bueno, pues en cuanto a ver diferentes perspectivas de cada una de las especialidades. Asimismo, agradecemos a Good Nights por hacer posible este tipo de espacios de conocimiento, pero sobre todo agradecemos a todos los médicos de la red Conectimed por su tiempo, su atención y participación en este evento. Queremos invitarlos también a confirmar su asistencia a la sesión virtual que tendremos el próximo miércoles 5 de abril a las 8 de la noche con un tema muy interesante, es cáncer de mama, pero comunicación del diagnóstico, en el que un psicooncólogo nos hablará sobre la comunicación efectiva ante las malas noticias hacia los pacientes frente a un diagnóstico de cáncer. Y creo que esto va a poder aplicar no solo al diagnóstico de cáncer, sino a muchos diagnósticos y a esta comunicación con los pacientes que debe de tener el médico. Bueno, no olviden confirmar su asistencia en el banner principal de la plataforma y esperamos contar con su presencia en los eventos de las próximas semanas que abordarán temas que han sido pensados y diseñados para apoyar a su práctica médica diaria. En estos momentos ya apareció aquí, es un botón verde en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta. Quienes nos acompañan ya saben que se trata de una encuesta de tan solo 2 minutos y que a nosotros nos hace una gran diferencia en cuanto a pues, contar con la opinión que para nosotros es lo más valioso, la opinión de los médicos que están escuchando estas pláticas para enriquecerlas, para saber qué temas son los de su interés y bueno, seguir buscando a los médicos que nos puedan ofrecer estas pláticas y podamos hacer este intercambio de conocimientos, que es lo que persigue esta plataforma, un intercambio de conocimientos. Y bueno, con esto concluimos nuevamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy buenas noches. Gracias, Hasta luego, doctor buenas Leonor, doctora noches. Rivera. Buenas noches.